Nunca pensé que volvería a Madrid después de tantos años. La ciudad había cambiado, pero no tanto como mi familia. El taxi me dejó frente a la vieja casa familiar en el barrio de Chamberí. Esa casa de 3 pisos con balcones de hierro, forjado que guardaba los recuerdos de mi infancia. Me quedé un momento observándola, con mi maleta en la mano y el corazón latiendo fuerte. Hacía 10 años que me había marchado, jurando no volver jamás, pero la muerte de mi padre lo había cambiado todo. Respiré hondo antes de tocar el timbre. El sonido metálico resonó igual que en mis recuerdos. Esperé, contando los segundos. Finalmente, la puerta se abrió y apareció mi hermana Lucía. Se había cortado el pelo. Ahora lo llevaba por encima de los hombros, y tenía algunas canas prematuras que no recordaba. Sus ojos se abrieron de par en par al verme. «Carmen, has venido». No fue una pregunta, sino una constatación cargada de sorpresa. No nos abrazamos. 10 años de silencio habían construido un muro invisible entre nosotras. «Tenía que venir», respondí secamente. «Era mi padre». Lucía asintió y se hizo a un lado para dejarme pasar. El interior de la casa olía diferente. El aroma a tabaco de mi padre había desaparecido, sustituido por un ligero olor a flores que no reconocí. Las paredes seguían cubiertas por los mismos cuadros, pero había muebles nuevos, objetos que no formaban parte de mis recuerdos. «Mamá está en la cocina», dijo Lucía, cerrando la puerta tras de mí. «No sabe que has venido». Dejé la maleta en el recibidor y seguí a mi hermana por el pasillo. Cada paso me transportaba a un momento diferente de mi vida anterior. Allí, en ese rincón, mi padre me había gritado por llegar tarde un domingo. Junto a esa puerta, mi madre había llorado cuando le dije que me marchaba a Buenos Aires. Y al final del pasillo, en la sala de estar, habíamos tenido la última discusión, la que me hizo romper todos los lazos con mi familia. La cocina era el único lugar que permanecía exactamente igual. Los azulejos amarillos, la vieja mesa de madera, las cortinas con estampado de frutas. Y allí estaba mi madre, de espaldas a la puerta, removiendo algo en una cacerola. Su pelo, completamente blanco ahora, estaba recogido en un moño bajo. Se veía más pequeña de lo que recordaba, como si los años la hubieran ido encogiendo poco a poco. «Mamá», llamó Lucía, «ha venido alguien». Mi madre se giró lentamente. Al verme, se quedó inmóvil, con la cuchara de madera en la mano, goteando salsa sobre el suelo recién fregado. Sus ojos, iguales a los míos, se llenaron de lágrimas. «Carmen», susurró, «mi Carmen». No sé quién dio el primer paso, pero de repente estábamos abrazadas. Su cuerpo se sentía frágil entre mis brazos y olía a lavanda y a algo indefinible que solo podría describir como olor a madre. Me aferré a ella como si volviera a ser una niña, y por un momento, todo el dolor, toda la rabia acumulada durante años pareció disolverse. «Has vuelto», dijo finalmente, separándose para mirarme. Sus manos arrugadas enmarcaron mi cara, estudiando cada detalle. «Estás más delgada. ¿Comes bien en Argentina?» Sonreí a mi pesar. Algunas cosas nunca cambian. «Sí, mamá, como muy bien». Nos sentamos a la mesa de la cocina, esa misma donde habíamos compartido tantas comidas familiares. Mi madre sacó una botella de vino tinto y 3 copas. Era temprano para beber, apenas pasaba del mediodía, pero ninguna protestó. Había mucho que decir, y el alcohol quizás ayudaría a suavizar las palabras difíciles. «¿Cómo fue el viaje?», preguntó Lucía, rompiendo el incómodo silencio. «Largo», respondí, «pero tranquilo. Pude dormir un poco en el avión». Otro silencio. Mi madre dio un sorbo a su vino, mirándome por encima del borde de la copa. «¿Cuándo llegaste a Madrid?», preguntó. «Esta mañana. Vine directamente del aeropuerto». «Podrías habernos avisado», intervino Lucía. «Te habríamos ido a buscar».
No respondí. Ambas sabían por qué no lo había hecho. La última vez que hablamos por teléfono, hacía 5 años. Las palabras habían sido duras, cargadas de reproches. Lo importante es que estás aquí ahora, dijo mi madre, intentando mantener la paz, para despedir a tu padre. Al mencionar a mi padre, sentí un nudo en la garganta. No había llorado cuando recibí la noticia de su muerte. Había comprado el billete de avión mecánicamente, había hecho la maleta sin pensar, como si se tratara de un trámite más. Pero ahora, sentada en la cocina de mi infancia, la realidad me golpeó con fuerza. Nunca más volvería a verlo. Nunca tendríamos la oportunidad de reconciliarnos. ¿Cómo fue?, pregunté. En el mensaje solo me dijisteis que había sido repentino. Mi madre y Lucía intercambiaron una mirada que no supe interpretar. Un infarto, respondió finalmente mi hermana. Estaba en su despacho, trabajando. Cuando la secretaria entró con el café, lo encontró. Ya sabes. Asentí. Era típico de mi padre, morir trabajando. Siempre había sido un adicto al trabajo, dedicando más tiempo a sus clientes que a su propia familia. Era uno de los muchos reproches que le había hecho antes de marcharme. El entierro es mañana, continuó mi madre. Hemos esperado a que pudieras llegar. Gracias, murmuré, aunque no estaba segura de si realmente lo agradecía. Parte de mí hubiera preferido que todo hubiera terminado ya, no tener que enfrentarme a una ceremonia llena de gente que me miraría con curiosidad y reproche, la hija pródiga que regresa demasiado tarde. Tu habitación está como la dejaste, dijo mi madre. Bueno, he cambiado las sábanas y he limpiado un poco, pero todo lo demás sigue igual. Mamá ha sido incapaz de tocar nada, añadió Lucía con un tono que no supe si era de reproche o de simple constatación. Esperaba que algún día volvieras. Mi madre se sonrojó ligeramente y bajó la mirada. Me sentí culpable al pensar en ella, entrando en mi habitación vacía durante todos estos años, limpiando el polvo de los libros que dejé, esperando un regreso que yo había jurado que nunca sucedería. No sé cuánto tiempo me quedaré, dije, y vi cómo la esperanza en los ojos de mi madre se apagaba un poco. Quédate el tiempo que necesites, respondió ella, apretando suavemente mi mano sobre la mesa. En ese momento sonó el timbre de la puerta. Lucía se levantó para abrir, y mi madre aprovechó para acercarse más a mí. Hay algo que deberías saber antes de que comenzó, pero fue interrumpida por voces en el recibidor. Abuela, he sacado un sobresaliente en matemáticas. Un niño de unos 8 años entró corriendo en la cocina, deteniéndose en seco al verme. Tenía el pelo oscuro y rizado, y unos ojos grandes y marrones que me resultaron extrañamente familiares. Mateo, saluda a tu tía Carmen, dijo Lucía, entrando tras él. Ha venido para el funeral del abuelo. El niño me miró con curiosidad, sin rastro de timidez. Hola, tía Carmen, dijo. No te conozco, pero la abuela tiene muchas fotos tuyas. Me quedé sin palabras, mirando alternativamente al niño y a mi hermana. Lucía tenía un hijo del que yo no sabía nada. Es precioso, Lucía, logré decir finalmente. No, sabía que... Hay muchas cosas que no sabes, me interrumpió ella, con un tono que dejaba claro que no todas serían tan agradables como la existencia de mi sobrino. Esa noche, después de una cena incómoda, donde intentamos mantener conversaciones, superficiales por respeto a Mateo, me retiré a mi antigua habitación. Como había dicho mi madre, todo estaba exactamente igual. Los pósters de mis bandas favoritas de adolescencia, la colección de libros de García Márquez que me regaló mi padre en mi 18º cumpleaños, incluso el viejo peluche de oso que nunca admití que seguía abrazando cuando me sentía triste. Era como entrar en una cápsula del tiempo, un museo dedicado a la persona que fui. Me senté en la cama, sintiendo el familiar crujido del colchón bajo mi peso.
Por la ventana se veía el mismo trozo de cielo madrileño que había contemplado durante tantas noches de insomnio, aunque ahora la contaminación lumínica hacía que apenas se distinguieran las estrellas. Respiré hondo. El olor a suavizante de lavanda que mi madre siempre había usado se mezclaba con algo más antiguo, el aroma de mis recuerdos atrapados entre estas 4 paredes. Un suave golpe en la puerta interrumpió mis pensamientos. «Adelante», dije, esperando ver a mi madre. Pero fue Lucía quien entró, con 2 copas de vino en las manos. Me ofreció una sin decir palabra y se sentó a mi lado en la cama. Durante unos minutos bebimos en silencio, como si ambas estuviéramos reuniendo valor para lo que vendría a continuación. «Mateo es increíble», dije finalmente. «Se parece mucho a ti cuando eras pequeña». Lucía esbozó una sonrisa tensa. En realidad se parece más a su padre. Esperé a que continuara, pero se limitó a dar otro sorbo a su vino. «¿Y quién es su padre?», pregunté. «¿Estás casada? ¿Separada?» «Nunca me casé», respondió ella, mirando fijamente su copa. «El padre de Mateo, bueno, no está en el panorama». Había algo en su tono que me puso en alerta. Conocía demasiado bien a mi hermana, a pesar de los años de separación. Estaba ocultando algo. «Lucía, ¿qué pasa? Puedes contármelo». Ella alzó la mirada, y vi en sus ojos una mezcla de dolor y determinación. «¿Recuerdas a Miguel? ¿Miguel Herrera?» El nombre cayó como una piedra en mi estómago. Por supuesto que lo recordaba. Miguel había sido mi novio durante 2 años, antes de que me marchara a Argentina. Habíamos planeado irnos juntos, empezar una nueva vida lejos de mi familia, pero en el último momento, él se había echado atrás. «No puedo dejar todo por una aventura», me había dicho. Esa traición había sido el golpe final que me convenció de cortar todos los lazos con mi vida en Madrid. «¿Qué tiene que ver Miguel con esto?», pregunté, aunque una parte de mí ya conocía la respuesta. «Empezamos a vernos unos meses después de que te fueras», confesó Lucía, las palabras saliendo atropelladamente. «Al principio solo era para hablar de ti, para intentar entender por qué te habías ido. Estábamos los 2 destrozados, Carmen. Tú habías desaparecido sin mirar atrás, sin responder a nuestras llamadas. ¿Me estás diciendo que Miguel es el padre de Mateo?». La interrumpí, sintiendo cómo la rabia comenzaba a hervir en mi interior. Lucía asintió, con lágrimas en los ojos. «No planeamos que ocurriera. Simplemente sucedió. Y cuando descubrí que estaba embarazada, él, bueno, se asustó. Me dijo que no estaba preparado para ser padre, igual que no estaba preparado para irse contigo a Argentina». Me levanté de la cama, incapaz de seguir sentada junto a ella. La traición era demasiado grande, demasiado dolorosa. ¿Papá y mamá lo saben? ¿Saben que Mateo es hijo del hombre que me prometió amor eterno y luego me abandonó? «Lo saben», confirmó Lucía. «Papá se puso furioso al principio. No me habló durante meses. Pero cuando nació Mateo, todo cambió. Era su primer nieto y simplemente se enamoró de él. Con el tiempo, aprendió a perdonarme». «¿Perdonarte?», solté una risa amarga. «¿Y qué hay de mí? ¿Alguien pensó en pedirme perdón a mí?». «Tú te fuiste», exclamó Lucía, poniéndose también de pie. «Te fuiste y nos borraste de tu vida como si no significáramos nada. No respondías a nuestras cartas, cambiaste tu número de teléfono. Durante 2 años no supimos si estabas viva o muerta. Me fui porque no podía seguir aquí». Las palabras explotaron dentro de mí. Papá controlaba cada aspecto de mi vida. Mamá nunca se atrevía a contradecirlo, y tú siempre fuiste su favorita, la hija perfecta que nunca causaba problemas. ¿Eso es lo que crees? Lucía me miró con incredulidad. ¿Que yo era la favorita? Papá pasó toda mi vida comparándome contigo. ¿Por qué no puedes ser más como tu hermana? ¿Por qué no sacas notas brillantes como Carmen?
¿Por qué no tienes la ambición de Carmen? Viví bajo tu sombra durante años. Me quedé sin palabras. Nunca había visto las cosas desde esa perspectiva. En mi narrativa personal, Lucía siempre había sido la hija predilecta, la que se ajustaba a todas las expectativas familiares mientras yo luchaba por mi independencia. «Eso no justifica lo que hiciste con Miguel», dije finalmente, aunque mi voz había perdido parte de su fuerza. «No, no lo justifica», admitió Lucía, «y he vivido con esa culpa durante 8 años. Pero Mateo es lo mejor que me ha pasado en la vida, y no puedo arrepentirme de algo que me dio a mi hijo». Nos quedamos en silencio, mirándonos como dos extrañas que comparten demasiada historia. «¿Por qué me lo cuentas ahora?», pregunté. «Podrías haber mantenido el secreto». «Porque mañana vendrá mucha gente al funeral, amigos de la familia, compañeros de papá. Miguel estará allí». Sentí que me faltaba el aire. «¿Miguel va a venir al funeral?». «Trabaja en el bufete de papá», explicó Lucía. «Se incorporó hace 4 años, cuando Mateo empezó el colegio. Papá le ofreció el puesto. La imagen era demasiado perfecta, demasiado cruel. Mi padre, que siempre había considerado a Miguel un buen partido para mí, terminando por incorporarlo a la familia a través de mi hermana. El hombre que me había roto el corazón, trabajando codo con mi padre, viendo crecer a su hijo bajo la protección del apellido familiar, mientras yo construía una vida al otro lado del océano. ¿Mateo sabe que Miguel es su padre?». «Sí, lo sabe. Miguel no vive con nosotros, pero pasa tiempo con Mateo. Es un buen padre, Carmen. Ha madurado mucho». «Qué consuelo», murmuré con sarcasmo. Lucía suspiró y dejó su copa vacía sobre mi viejo escritorio. «No te cuento esto para hacerte daño, sino porque mereces saberlo antes de encontrarte con él mañana. No quería que fuera una sorpresa». «¿Y qué esperabas? ¿Que te diera las gracias por tu honestidad? ¿Que os perdonara a todos y nos convirtiéramos en una familia feliz?». «No espero nada», respondió Lucía, dirigiéndose hacia la puerta. «Solo pensé que era mejor que lo supieras. Por mí que por cualquier otra persona mañana». Cuando la puerta se cerró tras ella, me dejé caer en la cama, sintiendo cómo las lágrimas, contenidas durante toda la conversación, comenzaban a brotar libremente. Lloré por la traición, por los años perdidos, por la familia que nunca tuve y nunca tendría. Lloré hasta quedarme dormida, todavía vestida, abrazada a ese viejo oso de peluche que había sido testigo silencioso de tantas otras noches de llanto. Me despertó el sonido de voces en el pasillo. La luz que entraba por la ventana indicaba que ya era media mañana. Me incorporé bruscamente, desorientada, hasta que recordé dónde estaba y por qué. El funeral de mi padre sería en pocas horas. Me levanté y me asomé al pasillo. Mi madre hablaba en voz baja con alguien en la entrada. Me acerqué sigilosamente hasta que pude distinguir las palabras. «No sé si es buena idea que vengas ahora mismo», decía mi madre. «Carmen acaba de llegar y aún no ha tenido tiempo de asimilar todo. Lucía le contó lo de Mateo anoche. Por eso mismo quiero hablar con ella antes del funeral», respondió una voz masculina que reconocí al instante. «No quiero que el primer momento en que nos veamos después de 10 años sea delante de todo el mundo». Miguel estaba allí, al otro lado de la puerta, a pocos metros de mí. El corazón me latía tan fuerte que temí que pudieran oírlo. «Está bien», cedió finalmente mi madre. «Pero si ella no quiere verte, tendrás que respetar su decisión». «Lo prometo». Escuché el sonido de la puerta al abrirse y los pasos de mi madre alejándose por el pasillo, probablemente para avisarme. No le di tiempo. Salí de mi escondite y me dirigí directamente hacia la entrada. Y allí estaba él, más mayor, con algunas canas prematuras en las sienes y pequeñas arrugas alrededor de los ojos, pero inconfundiblemente Miguel. Llevaba un traje oscuro, probablemente el mismo que usaría para el funeral, y sostenía un ramo de flores en las
Manos. Al verme, se quedó inmóvil, como si hubiera visto un fantasma. Carmen, murmuró finalmente. Miguel, respondí, con una calma que no sentía en absoluto. 10 años de distancia, y aún así, verle provocaba en mí una tormenta de emociones contradictorias. Nos quedamos allí, en el recibidor, mirándonos como dos boxeadores antes de un combate, evaluándonos mutuamente, buscando las diferencias que el tiempo había tallado en nuestros rostros. Él fue el primero en romper el silencio. «Te ves bien», dijo, y luego añadió con una sonrisa nerviosa, «El tiempo ha sido más generoso contigo que conmigo». No le devolví la sonrisa. El comentario casual, como si fuéramos viejos amigos, reencontrándose después de unas vacaciones, me pareció insultante dadas las circunstancias. «¿Qué haces aquí, Miguel?» «Quería darte el pésame», respondió, alzando ligeramente el ramo de flores como si fuera una evidencia. «Tu padre era importante para mí». «Me imagino que sí», repliqué con amargura. «Después de todo, te convirtió en parte de la familia». Vi cómo la comprensión se dibujaba en su rostro. «Lucía te lo ha contado». «Sí, me ha puesto al día sobre vuestra pequeña historia de amor. Bastante conveniente, ¿no crees? Te quedas en Madrid, consigues un trabajo en el prestigioso bufete de mi padre, y de paso, un hijo que te asegura un lugar permanente en la familia Vega». Miguel dejó escapar un suspiro y depositó las flores sobre la mesa del recibidor. «No, fue así, Carmen. Nada fue planeado». «Oh, por supuesto que no», respondí con sarcasmo. «Simplemente sucedió, como le pasa a tanta gente. Un día estás consolando a la hermana de tu exnovia y al siguiente, ups, la has dejado embarazada. Estaba destrozado cuando te fuiste», dijo, pasándose una mano por el pelo, un gesto nervioso que recordaba de nuestro tiempo juntos. Me sentía culpable, perdido. Lucía también estaba sufriendo. Nos apoyamos mutuamente y las cosas se complicaron. ¡Complicaron! Una risa incrédula escapó de mi garganta. ¿Qué manera tan delicada de describir la traición? ¿Traición? Su voz se tensó. Tú te habías ido, Carmen. Te marchaste sin mirar atrás, sin dar segundas oportunidades, a nadie, ni a tu familia, ni a mí. Porque me prometiste que vendrías conmigo. Las palabras explotaron dentro de mí. Hicimos planes juntos, Miguel. Íbamos a empezar una nueva vida lejos de aquí, lejos de la influencia asfixiante de mi padre, y en el último momento me abandonaste. Tenía miedo, admitió, bajando la mirada. Tenía 23 años, acababa de terminar la carrera, y la idea de irme a un país desconocido, sin trabajo seguro, sin contactos, me entró pánico. A mí también me daba miedo. Contraataqué. Pero lo importante para mí era estar contigo, construir algo juntos, lejos de toda esta toxicidad. ¿Y nunca se te ocurrió que podríamos haber construido algo aquí? ¿Que podríamos haber encontrado un término medio en lugar de ese ultimátum que me diste? Sus palabras me dejaron momentáneamente sin respuesta. Era cierto que le había presentado la situación como una elección definitiva. O venía conmigo a Argentina, o nuestra relación terminaba. No había considerado otras opciones, tan desesperada estaba por escapar. Mi padre nunca nos habría dejado en paz, dije finalmente. Lo sabes tan bien como yo. Se habría entrometido en cada decisión. Habría intentado controlar nuestras vidas como hizo con la mía durante 23 años. Y sin embargo, no ha sido así, respondió Miguel. Cuando empecé a trabajar, en el bufete, establecimos límites claros. Me ganó el respeto como abogado, no como el novio de su hija. Y con Mateo, ha sido un abuelo maravilloso, Carmen. Estricto a veces, pero siempre cariñoso. La imagen de mi padre, ese hombre autoritario que recordaba, comportándose como un abuelo cariñoso con el hijo de Miguel y Lucía, me resultaba difícil de imaginar.
¿Había cambiado tanto? ¿O simplemente nunca había llegado a conocerlo realmente? Es fácil hablar bien de los muertos, murmuré. No hablo bien de él porque esté muerto, replicó Miguel con firmeza. Era un hombre complicado, con muchos defectos, pero también tenía virtudes que quizás nunca quisiste ver. No te atrevas a juzgarme, advertí sintiendo cómo la ira crecía nuevamente dentro de mí. No tienes ni idea de lo que fue crecer con él como padre. Tienes razón, no lo sé. Su tono se suavizó. Pero sí sé que te quería, a su manera. Guardaba todos los artículos que publicabas en Buenos Aires. Tenía recortes de periódicos, argentinos con tus columnas. Los leía una y otra vez. Esa revelación me golpeó como una bofetada. ¿Mi padre seguía mi carrera periodística? Nunca me había dicho nada cuando ocasionalmente hablábamos por teléfono. No lo creo, dije, aunque mi voz había perdido convicción. Es cierto, insistió Miguel. Los guardaba en una carpeta en su despacho. Los éxitos de Carmen, la llamaba. Estaba orgulloso de ti, aunque nunca supiera cómo decírtelo. Sentí que las lágrimas amenazaban con brotar, pero me negué a llorar delante de él. No tenía derecho a verme vulnerable después de todo lo que había pasado. ¿Por qué me cuentas esto ahora? ¿Qué esperas conseguir? Miguel dio un paso hacia mí, y tuve que resistir el impulso de retroceder. No espero nada, Carmen. Solo quería verte antes del funeral, explicarte las cosas cara a cara, por respeto a lo que una vez tuvimos. Lo que una vez tuvimos se acabó hace 10 años, respondí secamente. Y lo que has construido después con mi hermana y mi familia no es asunto mío. Mateo es tu sobrino, dijo con suavidad. Quieras o no, eso te convierte en parte de esta historia. Mateo. El niño de ojos familiares que me había saludado con tanta naturalidad el día anterior. Mi sobrino. El hijo de Miguel. La realidad de esa conexión me golpeó con toda su fuerza. Él sabe quién soy. ¿Sabe lo que fuimos tú y yo? Sabe que eres su tía, la hermana de su madre, que has vivido muchos años en Argentina, explicó Miguel. Es demasiado pequeño para entender lo otro. Quizás algún día, cuando sea mayor. Cuando sea mayor, repetí. La idea de que algún día tendría que explicarle a ese niño que su padre y su tía habían estado a punto de fugarse juntos antes de que él naciera, me parecía surrealista. Un ruido en la escalera nos interrumpió. Mateo bajaba los escalones de 2 en 2, con la energía despreocupada de la infancia. «Papá», exclamó al ver a Miguel, lanzándose a sus brazos. «¿Has venido a recogerme para el funeral?» «Sí, campeón», respondió Miguel, revolviéndole el pelo con ternura. «Pero todavía falta un rato. ¿Por qué no subes a terminar de vestirte? La abuela te ayudará con la corbata». Mateo asintió y se dirigió hacia la escalera, pero se detuvo al pasar junto a mí. «Tía Carmen, tú también. ¿Vendrás con nosotros en el coche?» La pregunta me pilló desprevenida. La naturalidad con la que este niño, que acababa de conocer, me incluía en los planes familiares me conmovió de una manera que no esperaba. «No lo sé, Mateo», respondí con suavidad. «Todavía no lo hemos decidido. Puedes venir con nosotros, si quieres», insistió él. «Tenemos sitio de sobra». «Gracias, cariño. Lo pensaré». Satisfecho con mi respuesta, Mateo subió corriendo las escaleras, dejándonos de nuevo solos en el recibidor. «Es un niño maravilloso», dije, sorprendiéndome a mí misma con la sinceridad de mis palabras. «Lo es», asintió Miguel con orgullo evidente. «Tiene la inteligencia de su madre y, según Lucía, la testarudez de su padre». «Y sus ojos», añadí. «Tiene tus ojos». Un silencio incómodo se instaló entre nosotros. Había tantas cosas no dichas, tantas heridas abiertas, que 10 años no habían logrado cicatrizar completamente. «Carmen, sé que es mucho pedir, pero
¿Crees que algún día podrás perdonarnos? A Lucía, a mí, incluso a tu padre. La pregunta flotó en el aire, pesada como una losa. ¿Podría? ¿Quería hacerlo? El dolor de la traición seguía ahí, pero había algo más ahora. El rostro inocente de Mateo, la revelación sobre mi padre siguiendo mi carrera en secreto, la fragilidad de mi madre cuando me abrazó después de tantos años. No lo sé, Miguel, respondí con honestidad. No puedo prometerte nada ahora mismo. Él asintió, como si comprendiera que era la mejor respuesta que podía esperar en ese momento. Es justo. Solo quiero que sepas que, a pesar de todo, nunca dejé de preocuparme por ti. Y que Lucía, a mí en Sinton, a pesar de lo que puedas pensar, ha cargado con un enorme sentimiento de culpa todos estos años. ¿Y mi padre?, pregunté, con un nudo en la garganta. ¿También se sentía culpable? Tu padre era un hombre complicado, repitió Miguel. Creo que nunca supo expresar sus sentimientos correctamente. Pero en sus últimos años hablaba mucho de ti. Se preguntaba si algún día volverías, si tendría la oportunidad de hacer las paces contigo. Pues ya es demasiado tarde para eso, dije, sintiendo una punzada de dolor al darme cuenta de que esa reconciliación ya nunca sería posible. Quizás no del todo, respondió Miguel, señalando hacia la puerta del despacho de mi padre. Hay algo que deberías ver antes del funeral. Seguí a Miguel hasta el despacho de mi padre con una mezcla de curiosidad y aprensión. Esa habitación había sido siempre un territorio prohibido durante mi infancia. No molestes a papá cuando está trabajando, nos repetían constantemente. Cruzar el umbral sin invitación era motivo de severos castigos. La puerta de roble, macizo, se abrió con un chirrido familiar. El interior permanecía casi idéntico a mis recuerdos. La gran mesa de caoba, las estanterías repletas de códigos legales y enciclopedias jurídicas, el pesado sillón de cuero donde mi padre pasaba horas estudiando casos. El aire olía a tabaco y a cuero viejo, a pesar de que, según Lucía, mi padre había dejado de fumar hacía 5 años por recomendación médica. Tu madre no ha querido tocar nada, explicó Miguel, confirmando mis sospechas. Dice que todavía no está preparada. Avancé lentamente, rozando con los dedos el borde de la mesa donde tantas veces había visto a mi padre inclinado sobre montañas de documentos. Un portarretratos llamó mi atención. Era una foto mía, reciente, tomada durante la ceremonia de premiación del Círculo de Periodistas de Buenos Aires el año pasado. Yo sostenía una placa y sonreía a la cámara. No recordaba haberles enviado esa fotografía. ¿De dónde sacó esto?, pregunté, tomando el marco entre mis manos. La encontró en Internet, respondió Miguel. Después de la ceremonia, buscó información sobre el premio y dio con esa imagen en la página web del Círculo. Pidió que la imprimieran y la enmarcó él mismo. Sentí un nudo en la garganta. La idea de mi padre buscando noticias sobre mí, imprimiendo mi fotografía y colocándola en su santuario personal, contradecía todo lo que creía saber sobre él. Pero eso no es todo lo que quería mostrarte, continuó Miguel, dirigiéndose hacia la librería. Retiró varios libros de una estantería y extrajo una caja de madera que estaba oculta detrás. Esto es lo que quería que vieras. Colocó la caja sobre la mesa y la abrió con cuidado. Dentro había sobres, muchos sobres, todos con mi nombre, y lo que supuse sería mi dirección en Buenos Aires. ¿Qué es esto?, pregunté, aunque ya intuía la respuesta. Cartas, confirmó Miguel. Tu padre las escribió durante años, una cada mes aproximadamente. Nunca las envió. ¿Por qué no? Decía que no sabía si querrías leerlas, que probablemente las tirarías sin abrir, o peor, que las devolverías con un no recibir más correspondencia de este remitente. Tomé uno de los sobres con manos, temblorosas. La fecha en la esquina indicaba que había sido escrita hacía 8 años. La caligrafía pulcra y firme de mi padre me transportó instantáneamente a mi infancia.
a aquellas notas que dejaba en la nevera cuando llegaría tarde. Hay comida en el horno. No esperéis despiertos. ¿Las has leído?, pregunté a Miguel. No, respondió rápidamente. Nadie las ha leído. Tu padre las guardaba celosamente. Solo me contó de su existencia hace un par de meses, cuando su salud empezó a deteriorarse. Me hizo prometer que te las entregarías y cuando volvieras. Con cuidado, saqué la carta del sobre y desdoblé el papel. Las primeras líneas me golpearon como un puñetazo. Querida Carmen, hoy hace 2 años que te fuiste, y cada día me pregunto si hice lo correcto al dejarte marchar sin decirte lo mucho que te quiero, lo orgulloso que estoy de ti, y lo mucho que lamento no habértelo demostrado cuando estabas aquí. Las lágrimas comenzaron a nublar mi visión. Doblé la carta y la devolví al sobre, incapaz de continuar leyendo en ese momento. El peso de lo no dicho, de los años perdidos, me resultaba insoportable. Hay más, dijo Miguel, señalando una carpeta azul que yacía en el fondo de la caja. Los artículos que mencioné, los ha estado coleccionando desde que empezaste a publicar en el Clarín. Abrí la carpeta, y efectivamente, allí estaban, recortes de periódicos cuidadosamente, pegados en hojas blancas, con la fecha escrita a mano en el margen. Algunos tenían pequeñas anotaciones. Excelente análisis político, estilo impecable, su mejor pieza hasta ahora. Mi padre, el hombre que siempre había criticado mi decisión de estudiar periodismo en lugar de derecho, había seguido mi carrera en silencio, había valorado mi trabajo, se había enorgullecido de mis logros sin que yo lo supiera nunca. No lo entiendo, murmuré, pasando las páginas con dedos temblorosos. Si estaba tan orgulloso, ¿por qué nunca me lo dijo? En nuestras escasas conversaciones telefónicas, ni siquiera mencionaba mi trabajo. Tu padre era un hombre de otra época, respondió Miguel, apoyándose en el borde del escritorio. Creció con la idea de que mostrar emociones era signo de debilidad, pero además, creo que tenía miedo. ¿Miedo? ¿De qué? De tu rechazo, de que interpretaras cualquier comentario sobre tu carrera como una intromisión o una crítica velada. Prefería admirarte en silencio a arriesgarse a otro enfrentamiento. Me dejé caer en el sillón de mi padre, abrumada por las revelaciones. El cuero crujió bajo mi peso, adaptándose a mi cuerpo como si quisiera consolarme. Durante años había construido una imagen de mi padre como un tirano inflexible, un hombre incapaz de aceptar que su hija tuviera sueños diferentes a los que él había planeado. Y ahora, frente a mí, tenía pruebas de una realidad mucho más compleja. Hay más cartas, dijo Miguel, señalando una pila de sobres atados con una cinta roja. Estas son más recientes. Las escribió después de su primer ataque al corazón, hace unos 6 meses. ¿Tuvo un ataque al corazón? Nadie me lo dijo. Él no quiso que te preocuparas, explicó Miguel. Dijo que estabas en medio de una investigación, importante para el periódico y que no quería distraerte. Era cierto. Hace 6 meses estaba inmersa en un reportaje sobre corrupción política que me había llevado meses de trabajo. La idea de que mi padre estuviera al tanto de mis proyectos profesionales, que se preocupara por no interferir en ellos, me resultaba desconcertante y conmovedora a la vez. No sé si estoy preparada para leer todo esto ahora mismo, confesé, señalando la caja llena de cartas. No tienes que hacerlo, respondió Miguel con suavidad. Solo quería que supieras que existen, que tu padre, que las cosas no eran exactamente como pensabas. Un silencio reflexivo se instaló entre nosotros. A través de la ventana del despacho se veía el jardín trasero, donde un viejo olmo que yo recordaba de mi infancia seguía proporcionando sombra generosa. Cuántas cosas más había pasado por alto, cuántas realidades había simplificado en mi necesidad de justificar mi huida. Miguel, comenzó, pero me interrumpió el sonido de pasos en el pasillo. ¿Carmen? ¿Miguel? La voz de mi madre sonaba preocupada. El coche fúnebre llegará en media hora. Deberíamos ir preparándonos.
Vamos, respondió Miguel, y luego, volviéndose hacia mí, ¿estás bien? Asentí, incapaz de articular palabras. Guardé cuidadosamente las cartas en la caja y la cerré. ¿Puedo llevarme esto después?, pregunté. Por supuesto, son tuyas. Salimos del despacho, cerrando la puerta tras nosotros. Mi madre esperaba en el pasillo, ya vestida con un sobrio traje negro. Sus ojos estaban enrojecidos, pero mantenía la compostura con esa dignidad silenciosa que siempre la había caracterizado. Mateo está listo, dijo. Lucía está terminando de arreglarse. Sus ojos se posaron en mis manos, que aún temblaban ligeramente. «Has visto las cartas», afirmó, no como una pregunta, sino como una constatación. «¿Tú las conocías?», pregunté. «Las escribía por las noches cuando creía que yo dormía», respondió con una sonrisa triste. A veces lo oía murmurar mientras lo hacía, como si estuviera manteniendo una conversación contigo. Me acerqué a ella, y por segunda vez desde mi regreso nos abrazamos. Pero este abrazo fue diferente. Más largo, más intenso, cargado de emociones que ninguna de las dos sabía expresar con palabras. «Lo siento», susurré contra su pelo. «Siento haberme ido así. Siento haber estado tan ausente todos estos años». «Y yo siento no haber sido más fuerte», respondió ella. «No haber sabido mediar entre tu padre y tú, no haber encontrado la manera de manteneros unidos. Nos separamos lentamente, y noté que Miguel se había marchado discretamente, dejándonos ese momento de intimidad. «Ve a vestirte», dijo mi madre, secándose una lágrima. «Tu padre siempre decía que la puntualidad es una forma de respeto». Sonreí, a mi pesar. Esa frase había sido una constante en mi infancia, una de las muchas máximas que mi padre repetía como mantras. Cuántas veces la había odiado, y ahora, cuánto consuelo encontraba en su familiaridad. La iglesia de San Antonio, donde mi padre había asistido fielmente cada domingo durante toda su vida adulta, estaba llena hasta los topes. Me sorprendió la cantidad de personas que habían acudido a despedirse de él. Abogados, clientes, amigos, vecinos, rostros conocidos y desconocidos, todos unidos por el respeto hacia mi padre. Nuestra familia ocupaba el primer banco, mi madre en el centro, con Lucía a su derecha y yo a su izquierda. Mateo se sentaba junto a Lucía, extraordinariamente formal y quieto para su edad. Miguel se había situado discretamente en la segunda fila, junto a otros compañeros del bufete. Él, ataúd de madera oscura, cerrado y cubierto de flores blancas, descansaba frente al altar. Me resultaba imposible asimilar que mi padre estuviera allí dentro, inmóvil para siempre, el hombre que había sido un torbellino de energía y determinación durante toda su vida. El sacerdote, un hombre mayor que parecía conocer bien a mi padre, hablaba sobre la fe inquebrantable del difunto, su dedicación a la justicia, su amor por la familia. Palabras que sonaban a fórmula ritual hasta que añadió: «Javier, Vega era un hombre que aprendió, quizás demasiado tarde, que los lazos familiares son lo más valioso que tenemos, que el perdón y la reconciliación son caminos difíciles pero necesarios». Sentí la mano de mi madre buscando la mía y la apreté con fuerza. ¿Había hablado mi padre con este sacerdote sobre nuestra situación familiar? ¿Le había confesado sus remordimientos, su deseo de reconciliación? Cuando llegó el momento de las palabras de la familia, Lucía se levantó. No habíamos discutido quién hablaría, pero resultaba lógico que fuera ella, la hija que había permanecido, la que había compartido con él los últimos años de su vida. «Mi padre», comenzó Lucía con voz temblorosa, «era un hombre de principios firmes y expectativas altas. Nos enseñó el valor del trabajo duro, la importancia de la honestidad, la necesidad de defender siempre nuestras convicciones». Hizo una pausa, sus ojos encontrándose brevemente con los míos antes de continuar. Pero en los últimos años, también aprendió el valor de la flexibilidad, del perdón, de aceptar que hay muchos caminos válidos en la vida.
Cuando nació mi hijo, vi a mi padre transformarse. Se volvió más paciente, más comprensivo, más dispuesto a escuchar en lugar de simplemente ordenar. Un murmullo de asentimiento recorrió la iglesia. Al parecer, muchos habían notado ese cambio en él. Mi padre cometió errores, como todos nosotros, continuó Lucía. Tuvo dificultades para expresar sus emociones, para demostrar el profundo amor que sentía por su familia. Pero ese amor existía, y quienes estuvimos cerca de él en sus últimos años, fuimos testigos de cómo luchaba por ser mejor, por reparar los puentes rotos, por construir el tipo de familia que siempre había deseado. Sus ojos se llenaron de lágrimas, pero mantuvo la compostura. Hace 2 días, mi padre me dijo algo que ahora comprendo que era una despedida. Me dijo: cuida de tu madre, cuida de tu hijo, y recuerda siempre que lo más importante no es tener razón, sino tener paz. Esas palabras, ese aprendizaje tardío pero profundo, son el mayor legado que nos deja. Cuando Lucía regresó a su asiento, me miró directamente, como preguntándome si quería añadir algo. Sin haberlo planeado, me encontré poniéndome de pie. Un silencio expectante cayó sobre la iglesia. La hija pródiga, regresando para el funeral, dispuesta a hablar. ¿Qué diría? ¿Reproches velados o alabanzas hipócritas? No he estado presente en la vida de mi padre durante los últimos 10 años. Comencé, mi voz resonando con más firmeza de la que sentía. Me fui de esta ciudad, de esta familia, convencida de que era la única manera de encontrar mi propio camino. Creía conocer a mi padre, autoritario, inflexible, incapaz de aceptar que yo eligiera un destino diferente al que él había trazado para mí. Hice una pausa, buscando las palabras adecuadas. Esta mañana he descubierto que mi padre guardaba todos mis artículos periodísticos, que seguía mi carrera con interés y orgullo aunque nunca me lo dijera, que escribía cartas que nunca se atrevió a enviarme. Mi voz se quebró ligeramente, pero continué. No sé si alguna vez habríamos logrado reconciliarnos por completo. No sé si habríamos podido superar años de malentendidos y expectativas no cumplidas. Pero ahora sé que lo que nos separaba no era falta de amor, sino falta de comunicación, de valentía para tender la mano cuando el orgullo nos mantenía en esquinas opuestas. Miré a mi madre, a Lucía, a Mateo, que me observaba con ojos grandes y atentos. Mi padre no era perfecto, pero tampoco lo soy yo. Y si algo he aprendido en estas 24 horas desde mi regreso, es que las relaciones familiares son mucho más complejas, más matizadas de lo que recordamos cuando estamos lejos, cuando convertimos nuestros recuerdos en blanco y negro para que sean más fáciles de llevar. Sentía las lágrimas corriendo por mis mejillas, pero no intenté detenerlas. Papá, lamento que nos hayamos perdido estos 10 años. Lamento que no tuviéramos la oportunidad de conocernos de nuevo como adultos, pero te prometo que leeré cada una de tus cartas, que intentaré entenderte a través de tus propias palabras, y que, si de verdad has cambiado tanto como todos dicen, intentaré honrar esa transformación con la mía propia. Regresé a mi asiento entre murmullos y algún sollozo ahogado. Mi madre tomó mi mano, sus dedos entrelazándose con los míos con una fuerza sorprendente, para alguien tan pequeño y aparentemente frágil. El resto de la ceremonia transcurrió en una nebulosa, de oraciones, cánticos y más palabras de consuelo. Cuando llegó el momento de acompañar el féretro hasta el cementerio, una leve llovizna había comenzado a caer sobre Madrid, como si el cielo también quisiera despedirse de Javier Vega. En el cementerio, mientras el ataúd descendía lentamente a la tierra, sentí una presencia a mi lado. Era Mateo, que había dejado a su madre para colocarse junto a mí. Sin decir palabra, deslizó su pequeña mano en la mía. Ese simple gesto, esa confianza instintiva de un niño hacia una tía que apenas conocía, me conmovió profundamente. ¿El abuelo está con los ángeles?, preguntó en voz baja. Eso espero, respondí, apretando suavemente su mano. Mamá dice
que desde allí puede vernos siempre. ¿Tú crees que es verdad? Miré a Lucía, que observaba nuestra interacción con una mezcla de sorpresa y esperanza. Me gusta pensar que sí, dije finalmente, que puede vernos y que sabe lo que pensamos y sentimos, incluso cuando no lo decimos en voz alta. Mateo asintió, satisfecho con mi respuesta. Entonces sabrá que estás triste, pero que no estás enfadada con él, ¿verdad? La perspicacia infantil me dejó sin palabras por un momento. ¿Cómo podía este niño, que acababa de conocerme, leer con tanta claridad mis emociones? Sí, Mateo, creo que lo sabrá. Tras el entierro, la gente comenzó a dispersarse. Algunos se acercaron, a darnos el pésame, a compartir anécdotas sobre mi padre. Me sorprendió descubrir facetas de él que desconocía. Su generosidad con clientes que no podían pagar sus honorarios, su mentoría a jóvenes abogados, su participación en causas benéficas de manera anónima. Tu padre me salvó la vida, me dijo una mujer mayor, apretando mis manos entre las suyas. Mi exmarido quería quitarme la casa, dejarme en la calle. Ningún abogado quería enfrentarse a él porque tenía conexiones. Tu padre no solo me defendió gratis, sino que me ayudó a encontrar trabajo cuando todo terminó. Historia tras historia, iba emergiendo el retrato de un hombre mucho más complejo que el tirano doméstico que yo recordaba. ¿Había cambiado tanto en la última década? ¿O simplemente yo nunca había sido capaz de ver más allá de nuestros conflictos? Al regresar a casa, exhaustos emocional y físicamente, nos esperaba una mesa llena de comida traída por vecinos y amigos. La tradición española de cuidar a la familia en duelo a través de la alimentación se mantenía viva en nuestro barrio. Me senté en el sofá, observando cómo mi madre, Lucía y Miguel se movían por la casa con la familiaridad de quienes han compartido espacio y rutinas durante años. Me sentí como una extraña, una visitante en lo que una vez había sido mi hogar, parte de una dinámica familiar que se había desarrollado sin mí. La primera noche después del funeral fue extraña. La casa se sentía demasiado silenciosa, como si hasta los muebles contuvieran la respiración. Mi madre se había retirado temprano, agotada por el peso del día. Lucía se había llevado a Mateo a su apartamento, prometiendo volver por la mañana. Me quedé sola en la sala, con una taza de té que se enfriaba entre mis manos y la caja de cartas de mi padre sobre la mesa. Tras mucho dudar, abrí el sobre más antiguo. La carta, fechada apenas 3 meses después de mi partida, estaba llena de arrepentimiento y confusión. Mi padre expresaba su dolor por mi marcha, su incapacidad para entender por qué había sido necesario que me fuera tan lejos, y su miedo a que nunca regresara. Quizás he sido demasiado duro contigo, escribía. Quizás confundí autoridad con amor, pero nunca, ni por un momento, he dejado de quererte. Leí carta tras carta, saltando meses, años, viendo evolucionar el pensamiento de mi padre. En las primeras, predominaba la tristeza y la incomprensión. En las intermedias, comenzaba a aparecer un tímido orgullo por mis logros profesionales, mezclado con lamentos por no poder compartirlos directamente. En las más recientes, escritas tras el nacimiento de Mateo y su primer ataque al corazón, había una aceptación serena de los errores cometidos y una esperanza persistente de reconciliación. La última carta, escrita apenas una semana antes de su muerte, me dejó sin aliento. Querida Carmen, el médico dice que mi corazón está cada vez más débil. No sé cuánto tiempo me queda, pero siento la urgencia de decirte lo que nunca pude en persona. Te quiero exactamente como eres. Tu valentía para seguir tu propio camino, aunque me doliera en su momento, es precisamente lo que te hace extraordinaria. Estoy inmensamente orgulloso de la mujer en que te has convertido, de la periodista brillante que eres. Si alguna vez lees estas palabras, quiero que sepas que muero en paz, con la esperanza de que algún día puedas perdonar a este viejo terco que no supo quererte como merecías. Tu padre, siempre. Las lágrimas corrían libremente por mi rostro,
Cuando terminé de leer, ¿cómo era posible que hubiéramos perdido tanto tiempo? ¿Cómo dos personas que se querían habían permitido que el orgullo y la incomunicación crearan un abismo tan profundo entre ellos? El sonido del timbre me sobresaltó. Eran casi las 11 de la noche, una hora extraña para visitas. Me sequé apresuradamente las lágrimas y fui a abrir. Miguel estaba en la puerta, con expresión preocupada. «Perdona la hora», dijo. «Llamé a Lucía para ver cómo estabais y me dijo que te habías quedado sola. Pensé que quizás... no sé, que quizás... no deberías estar sola esta noche». Miré, indecisa. Una parte de mí quería cerrar la puerta, protegerme de más emociones, de más complicaciones. Pero otra parte, la que acababa de leer las cartas de mi padre, la que había prometido sobre su tumba intentar cambiar, me impulsó a hacerme a un lado. «Pasa», dije simplemente. Regresamos a la sala, donde las cartas seguían esparcidas sobre la mesa. Miguel las miró, pero no hizo comentarios. Se sentó en el sillón frente a mí, manteniendo una distancia respetuosa. «¿Cómo estás?», preguntó. «Confundida», respondí con honestidad. «Triste, arrepentida, furiosa conmigo misma, todo a la vez». «Es normal», dijo con suavidad. «Los duelos complicados son así, y el tuyo es doblemente complicado porque no solo has perdido a tu padre, sino también la posibilidad de resolver las cosas con él». Asentí, agradeciendo su comprensión. Nos quedamos en silencio unos minutos, un silencio que, sorprendentemente, no resultaba incómodo. «Tengo que volver a Buenos Aires en una semana», dije finalmente. «Tengo compromisos laborales que no puedo posponer indefinidamente». «Lo entiendo», respondió Miguel. «¿Y después?» «No lo sé», admití. «Toda mi vida está allí, mi trabajo, mi apartamento, mis amigos. Pero tu familia está aquí», añadió él con suavidad, no como un reproche, sino como una constatación. «Mi familia», repetí, saboreando la palabra, reconectando con su significado. «Supongo que tendré que encontrar la manera de que ambas partes de mi vida coexistan». «Mateo te ha tomado cariño», comentó Miguel. «No ha dejado de hablar de su tía Carmen desde que te conoció. Quiere saber si le enseñarás a escribir historias como las tuyas». Sonreí ante la idea. «Me gustaría eso. Es un niño increíble». «Lo es», asintió Miguel con orgullo paternal. «Tiene esa curiosidad insaciable que tú tenías a su edad. Lucía siempre dice que se parece más a ti que a ninguno de nosotros dos». La mención de Lucía trajo de vuelta la realidad de nuestra complicada situación. Miguel pareció leer mis pensamientos. «Sé que es extraño», dijo. «Toda esta situación. Tú y yo, Lucía, Mateo, no es el tipo de familia que aparece en los anuncios de Navidad». «No, definitivamente no lo es», concordé con una pequeña sonrisa. «Pero es nuestra familia», continuó él, «imperfecta, complicada, con un pasado lleno de decisiones cuestionables. Pero es lo que tenemos». Sus palabras resonaron dentro de mí. Familia, lo que tenemos, lo que había rechazado durante tantos años, lo que ahora, paradójicamente, me atraía de vuelta a Madrid como un imán invisible. «No pretendo que las cosas se resuelvan de la noche a la mañana», dijo Miguel, levantándose para marcharse. «Solo quería que supieras que todos estamos dispuestos a intentarlo, a construir algo nuevo, algo mejor que lo que dejamos atrás». «Gracias», respondí, acompañándolo hasta la puerta. «Lo pensaré». Esa noche dormí profundamente por primera vez desde mi llegada a Madrid. Al despertar, encontré a mi madre en la cocina, preparando churros como solía hacer los domingos cuando éramos pequeñas. «Buenos días», saludó con una sonrisa cautelosa. «Espero que no hayas perdido el gusto por los churros con chocolate». «Nunca», respondí, sintiendo una oleada de nostalgia ante el aroma familiar. De hecho, hay una cafetería cerca de mi apartamento en Buenos Aires donde voy cada domingo a comer churros,
aunque no son tan buenos como los tuyos. Desayunamos juntas, hablando de cosas triviales al principio, y luego, poco a poco, abordando temas más profundos. Le conté sobre mi trabajo, sobre mi vida en Argentina, sobre los amigos que había hecho allí. Ella me habló de sus rutinas diarias, de su grupo de lectura, de cómo había aprendido a usar Internet para buscar recetas nuevas. Tu padre y yo íbamos a visitar Buenos Aires, me confesó cuando estábamos recogiendo la mesa. Lo estábamos planeando para el próximo otoño. Él quería sorprenderte, ver dónde vivías, conocer tu mundo. La noticia me golpeó con fuerza. Imaginé a mis padres caminando por las calles de mi barrio, visitando los lugares que frecuentaba, sentados en la mesa de mi pequeño apartamento. Una imagen que nunca se haría realidad. Podrías venir tú, sugerí impulsivamente. Cuando las cosas se asienten un poco, podrías pasar una temporada conmigo. Sus ojos se iluminaron. Me encantaría. Lucía llegó poco después con Mateo, que traía un dibujo para mí. Una familia de palitos con una figura en el centro que supuse era yo, rodeada por lo que parecían ser mis padres. Lucía, Miguel y él mismo. Es para que no te olvides de nosotros cuando vuelvas a Argentina, explicó con la lógica directa de los niños. Es precioso, Mateo. Lo colgaré en mi nevera en Buenos Aires. ¿Cuándo te vas?, preguntó Lucía, mientras Mateo se instalaba a dibujar más en la mesa de la cocina. El viernes, respondí. Pero estaba pensando, quizás podría volver para Navidad. Y tal vez mamá podría venir a Buenos Aires en primavera. La expresión de sorpresa y alegría en el rostro de mi hermana valió más que 1000 palabras. Me gustaría eso, dijo finalmente. Nos gustaría a todos. Miré a mi alrededor, a esa cocina donde tantos desayunos familiares habían tenido lugar, donde tantas discusiones y reconciliaciones habían ocurrido. Algo estaba cambiando dentro de mí, una especie de deshielo tras un largo invierno emocional. Tendré que encontrar la manera de combinar ambas vidas, dije, verbalizando lo que había estado pensando desde 1900 la noche anterior. No puedo simplemente abandonar mi carrera en Buenos Aires, pero tampoco quiero perderme más momentos con vosotros. Lo entendemos, respondió Lucía, y por primera vez en muchos años, sentí que realmente me entendía, que no había juicio ni reproche en sus palabras. Los días siguientes pasaron en un borrón de trámites legales, de ordenar los asuntos, de mi padre, de decidir qué hacer con su despacho y sus pertenencias. Pero también hubo momentos de conexión genuina. Tardes en el parque con Mateo, conversaciones nocturnas con mi madre, incluso una cena incómoda pero necesaria con Lucía, y Miguel donde comenzamos a deshacer los nudos del pasado. La mañana de mi partida, toda la familia me acompañó al aeropuerto. Mateo me hizo prometer que le enviaría postales de Buenos Aires. Mi madre me abrazó largo rato, susurrando, «Vuelve pronto», en mi oído. Lucía me sorprendió entregándome un pequeño paquete. Son fotos, explicó, de estos años, para que conozcas un poco la vida que te has perdido y para que recuerdes lo que te espera aquí. Miguel se mantuvo a cierta distancia, respetando el momento familiar, pero cuando me acerqué a despedirme, me abrazó brevemente. Gracias por abrir la puerta esa noche, dijo simplemente. Mientras caminaba hacia la puerta de embarque, me detuve y miré hacia atrás. Allí estaban, mi peculiar y complicada familia, saludando con las manos en alto. No era la familia que había imaginado tener, desde luego. Estaba llena de grietas, de heridas a medio sanar, de historias incómodas. Pero era mi familia. Y por primera vez en 10 años, sentí que tenía un lugar al que volver.